El profesor Carlos siempre creyó en el olor a tiza y en los libros de páginas dobladas. Creyó que un maestro era un faro para que los niños encontraran su camino. Hasta que una caja metálica con una luz azul hipnótica le mostró la eficiencia de un mundo sin alma. Carlos era un anacronismo. Sus colegas, jóvenes y con tabletas brillantes, veían el aula como un laboratorio de datos. Pero Carlos lo veía como un jardín, un lugar para que las almas crecieran sin prisa. En su escritorio había una pila de libros con historias de inventores que fracasaron, pero debajo de ellos, en un cajón que rara vez abría, guardaba un único cuaderno de bocetos. No era de un pintor famoso, sino de su hermano mayor, un artista prodigioso que sus padres convencieron de estudiar algo seguro. Carlos nunca se perdonó su propio silencio adolescente, mientras veía cómo la luz de su hermano se extinguía en un despacho de abogados, culminando en una vida de silenciosa desesperación. Por eso, su favorita, la pequeña Diana, era más que una alumna. Era una segunda oportunidad, la personificación de todo lo que él no pudo defender. Sus manos siempre estaban manchadas de pintura, sus cuadernos llenos de dibujos de criaturas fantásticas que solo existían en su mente. Ella no buscaba la perfección, sino la belleza, y Carlos, viéndola reír con una mancha de tinta en la mejilla, sentía que su trabajo valía la pena. Pero el mundo no tenía tiempo para los jardines. La escuela implementó el sistema Apolo, cajas negras de metal con una luz azul, silenciosas y omnipresentes, que escaneaban a los estudiantes y prometían un futuro sin incertidumbre. Los padres, hambrientos de seguridad, lo celebraron. Los directivos hablaban de optimización. Pero Carlos, cada vez que entraba al aula, sentía un escalofrío. Veía en las pantallas el perfil de Apolo, un rostro sereno, asépticamente perfecto, y pensaba en la cara de Diana, llena de imperfecciones, de sonrisas genuinas y de lágrimas sinceras. Para él, Apolo era un fantasma que había llegado a robar almas. Y luego el día llegó, el día en el que el sello potencial se activó para la niña que más admiraba. La pantalla parpadeó, un momento de silencio, y el resultado apareció en grandes letras blancas: experto en recuperación de residuos ecológicos. Carlos la vio. Diana, la niña que pintaba castillos de nubes y dragones de colores, se quedó inmóvil. Sus hombros se encogieron y un sollozo ahogado escapó de su boca. Sus padres, sin embargo, veían un futuro garantizado: prestigio, seguridad laboral, un salario altísimo. Los abrazos que le daban no eran de consuelo, sino de felicitación, como si celebraran la muerte de su sueño y el nacimiento de una máquina. Carlos se enfrentó a la directora, con el informe de Diana en la mano temblorosa. «Le han robado el futuro», le gritó. «Esto es eugenesia profesional». La directora, en lugar de enfadarse, lo miró con una calma y una piedad que lo desarmaron. «Siéntate, Carlos. Mira esto». Giró su monitor hacia él. Mostraba el perfil de Diana,
pero con proyecciones futuras. El algoritmo no solo detectó su afinidad por la recuperación de materiales, detectó una probabilidad del 87% de depresión severa antes de los 30, si seguía una carrera artística, un 65% de probabilidad de pobreza incapacitante. Apolo no le está robando su sueño, Carlos. La está salvando de la pesadilla que a menudo viene después. Le estamos ofreciendo una vida estable, útil y sobre todo feliz. Dime, ¿qué derecho tienes tú a defender su libertad de ser profundamente miserable? Carlos se sintió un náufrago, no en una isla de sensatez, sino en un océano de lógica aterradora. Saliendo del despacho aturdido, Carlos se cruzó en el pasillo con Samuel, un ex alumno suyo, un chico que solía tener los ojos llenos de pánico antes de cada examen, cuyas manos temblaban al hablar en público. Apolo le había asignado un futuro como técnico de mantenimiento de drones atmosféricos. En ese momento, Samuel sonreía, una sonrisa serena, tranquila. No era la sonrisa extasiada de un artista, pero era la sonrisa inconfundible de alguien que ya no tiene miedo. Profesor Carlos, solo quería darle las gracias por todo. Samuel no le agradecía sus lecciones sobre poesía, sino el haberle permitido entrar en el programa que le extirpó la ansiedad de raíz. Al ver esa paz, esa calma perfecta, Carlos no sintió alivio, sintió un terror aún más profundo. La cara de su hermano atormentado se superpuso a la del feliz y sereno Samuel, y entendió que no estaba luchando contra la tiranía, sino contra la seducción de la paz. Carlos no pudo dejarlo ir. Pasó la noche no buscando error en el código, sino una manera de destruirlo desde dentro. Descubrió que podía sabotear el perfil de un alumno, corromper los datos, si introducía una variable caótica en el sistema que no pudiera procesar. Era un acto irreversible, un crimen profesional. A la mañana siguiente entró en el aula antes que nadie. Accedió al perfil de Diana. Por un instante la voz de la directora resonó en su mente. ¿La estás salvando de la pesadilla? Vio la cara de su hermano en su memoria, vacía y resignada, y tomó una decisión. En el apartado de aspiraciones psicológicas de Diana, en lugar de borrarlo, escribió una única frase: aspiro al derecho de crear mi propia belleza, incluso si eso me conduce al sufrimiento. Cuando Diana y sus padres llegaron, la pantalla de Apolo ya no mostraba experto en recuperación de residuos ecológicos. Ahora parpadeaba con un mensaje frío y definitivo: potencial incuantificable, perfil corrupto, se recomienda exclusión del programa. Los padres de Diana lo miraron con un horror absoluto, como si acabaran de sentenciar a su hija a la miseria. Diana, sin embargo, levantó la vista del monitor y lo miró. En sus ojos no había gratitud, había un abismo, una mezcla de pánico y una vertiginosa, terrible libertad. La mirada de alguien a quien acaban de empujar al borde de un precipicio, obligándola a descubrir si tiene alas. Carlos no dijo nada, simplemente dejó las llaves de su aula sobre el escritorio y caminó hacia la salida.
No sabía si le había regalado a Diana un futuro brillante como artista o una vida de fracaso y dolor. No sabía si la había condenado o liberado. Solo sabía que había hecho su elección por ella, imponiéndole su propia fe en la belleza de la tormenta. Y el precio de esa elección ahora lo pagarían los dos. La encrucijada de esta historia no es realmente entre un camino seguro y uno incierto. Es mucho más cruel. Nos pregunta, ¿qué es un acto de mayor amor? ¿Proteger a quienes queremos de un dolor casi seguro, aunque eso signifique encerrarlos en una jaula de felicidad predecible? ¿O romper esa jaula para darles la libertad, aún sabiendo que podríamos estar condenándolos a estrellarse contra el suelo? La historia de Carlos y Diana nos obliga a preguntarnos, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte el próximo episodio de ¿Qué sentiste? Nos encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.